Muchas gracias. En primer lugar, pues es un gran gusto para mí verlos de nuevo. Tenía algunos añitos que no me invitaba Jaime. Yo pensé que ya habíamos perdido la amistad. Y se refiere muy bien a mí porque pues fuimos compañeros desde la preparatoria, ¿no? Aquí en la preparatoria central. Entonces, pues yo creo que todavía hay aprecio, ¿verdad, Jaime? Aparte de ello, pues felicitarlo porque pues con mucho gusto yo veo cómo ha ido evolucionando este tipo de eventos, veo la calidad del evento y pues eso de entrada es muy satisfactorio para alguien que venimos a dar una charla, una plática con ustedes, ¿no? A ustedes les agradezco también y les agradezco cualquier observación que tengan a la plática. Yo siempre he sido abierto, soy de la idea de que aquí venimos todos a aprender. Si hay algún comentario, alguna cosa que no esté dentro de lo que yo les comente aquí, es porque en ocasiones se nos olvida. En esta ocasión son 4 temas para 1 hora, que cuando me dijeron, pues rápidamente yo hice el comentario que sí, pero en realidad después me di cuenta de que con un solo tema tenemos para llevarnos toda una mañana, todo un día, ¿no? Entonces vamos a iniciar, por favor. Ya está, entonces le cambio. Vamos a iniciar y en este caso pues, la mayoría conocemos que los hongos, que los microorganismos que causan daños en enfermedades, pues están agrupados dentro de hongos, dentro de bacterias, dentro de nemátodos, dentro de virus, y que estos organismos como tales nos van a provocar diferentes tipos de síntomas en las plantas. Nos pueden provocar manchas, tizones, malformaciones, tumores, cáncer, marchitamiento, una infinidad, una gran gama de problemas. Vamos a hablar sobre algunos hongos, vamos a hablar sobre una bacteria en particular, que cada uno de ellos en forma particular tienen su forma muy específica de provocar daños. Y las pérdidas que ocasionan este tipo de problemas pues van a ser muy variables. En muchas ocasiones son mínimas, podemos convivir con ellas, en muchas ocasiones no representan prácticamente dentro de lo que es nuestro programa de producción, no representan graves riesgos, y en otras ocasiones pues sí, son de mucho riesgo, son de muchas pérdidas directamente por los daños que provocan y pérdidas también por lo que tenemos que invertir en lo que sería el manejo de cada uno de esos tipos de problemas. En primer lugar, les voy a platicar un poquito de Fusarium. Fusarium es un género muy extenso de hongos que están ampliamente distribuidos en el suelo. Ustedes, ¿cuántas veces no han mandado a analizar un suelo y en ese suelo les dicen tienes X cantidad de propágulos del suelo? ¿Sí? Pero resulta que la gran mayoría de esas especies o esas colonias de Fusarium que aparecen en el suelo son saprófitas. La gran mayoría no tienen un efecto en las plantas y tienen un efecto en contra del Fusarium fitopatógeno, un efecto de antagonismo, ¿sí? Pero eso no lo sabemos por lo general. Y nosotros sobre lo que nos vamos es sobre poblaciones de Fusarium. Si me dicen en el reporte tengo de 100 a 400 unidades formadoras de colonias, pues yo descanso, estoy bien, estoy tranquilo, me voy con biológicos, me voy en el mismo suelo, no tengo necesidad de hacer grandes fumigaciones, no tengo necesidad de invertir muchísimo. Si me comentan en ese reporte que ya tengo 800 unidades formadoras de colonias, eso quiere decir que ya mi riesgo potencial en cuanto a esporas fitopatógenas ya está más amplio, más alto, más grande. Ya hay más probabilidad de riesgo y más probabilidad de riesgo de que podamos tener la raza 3, la raza 2 o la raza 1 de Fusarium. Aunque para las 2 primeras tenemos híbridos, la mayoría de los híbridos son resistentes, ¿sí? Y para la última hay resistencia, pero también la falla en la resistencia es a cómo hacemos nuestra plántula, ¿sí?
si es injertada o si no es injertada, o cómo manejamos ese tipo de problema. Entonces, cuando ya nos dicen que son 800 unidades formadoras de colonias, pues ojo, hay un semáforo que está prendiendo en amarillo. Y ese semáforo que prende en amarillo nos va a indicar, tienes que hacer la aplicación de algún producto químico que te ayude a mantener más bajas esas poblaciones. ¿Cuál es el problema aquí? El gran problema es que cada vez tenemos mucha restricción en los productos que son eficientes para Fusarium. Y los que hay, como Captan, como Mansate, no tienen o no se mueven tan fácilmente en el suelo. Independientemente del único que tenemos autorizado, que es el tiofanato metílico, que tiene un poquito de sistemicidad. Y de ahí en fuera, ¿qué? Productos que no están permitidos, productos que si no, otros productos como el TCM-TV, el Busan 30, el Fito-TCP y algunos otros por ahí de algunas compañías, que si no los sabemos manejar, nos pegan un susto tremendo porque cuando los aplicamos las plantas se ponen más tristes, parejito todo el cultivo y entonces nos pegamos el susto de nuestra vida, ¿no? Que no pasa nada después de lavar, después de hacer algunas acciones con algunos compuestos orgánicos, con materia orgánica, pues por ahí podemos nosotros más rápidamente solventar ese tipo de problemática. Entonces, cuando las unidades formadoras de colonias son hasta 800, es el foco amarillo. Pero si ya nos dicen tienes 900, 1200, 1500, el riesgo es todavía mucho mayor. Y bajo esa premisa, entonces tenemos que recurrir a una fumigación o tenemos que recurrir a una biofumigación o a echar desde un momento dado, desde un inicio, toda la implementación del manejo integrado de enfermedad, ¿sí? Esa implementación de ese manejo integrado son labores culturales, son labores químicas, labores legales, cuidar dentro de ellas, cuidar que nuestra semilla no traiga el Fusarium, cuidar que nuestro sustrato que vamos a utilizar no venga contaminado con el Fusarium, cuidar que nuestra agua que estamos utilizando y más ahorita con esto que está arrastrando de las lluvias no traiga el Fusarium, ¿sí? Eso implica el manejo integrado, eso implica de buscar químicos fumigantes, de buscar microorganismos antagonistas y cada uno de ellos irlos viendo en qué momento yo los puedo ir aplicando, ¿sí? Entonces vean, resulta que la mayoría de las especies de Fusarium, pues en realidad son, ¿ya chafió esto? La mayoría de las especies son saprófitas y son relativamente abundantes en ese suelo. Y las esporas, pues ya las miraremos ahí, por ahí, cómo son, que tienen una forma muy característica, son transparentes completamente. Y hay algunas otras especies de Fusarium que son muy frecuentes ya en los cacahuatitos o en todo ese tipo de botanas que consumimos de tipo semillas que las atacan y que pues pueden tener algún tipo de sustancias que también nos pueden provocar daños a nosotros, independientemente que las especies fitopatógenas pues provocan el daño porque inyectan esas toxinas a las plantas y esas toxinas son las responsables de que la planta nos mitotee, no chismee esa gama de sintomatología que vamos a tener presente. Entonces, pueden sobrevivir en el suelo, en el agua, en la semilla, en los estacones, en las malezas, en muchas partes, en materias en descomposición y pues en este caso a las que son fitopatógenas las conocemos como fusariosis. Una clasificación muy rápida del Fusarium que no tiene mucha relevancia para este tipo de evento y vean algunas pocas de las especies que tenemos. Dentro de azul
Fusarium oxysporum, que ahí podemos tener la forma especial Lycopersicii, la forma especial Radicis Lycopersicii, que en Lycopersicii podemos tener la raza 1, la raza 2, la raza 3, que son muy comunes, o esta última en toda nuestra República Mexicana. Podemos tener otras especies. Tenemos la otra, Fusarium oxysporum, forma especial Radicis Lycopersicii, que es la pudrición de la corona, que vamos a ver la sintomatología. En muchas ocasiones, como ahorita que tenemos inundaciones, suelos muy pesados, con mucha agua, ponemos la plántula y puede brincar, puede brincar Fusarium solani, provocándonos daños. Y vamos a ver también, por ahí venía en azul, una especie que se llama Fusarium striatum. Fusarium striatum yo creo que la mayoría no la conoce, pero tiene la particularidad que puede provocar daños en tomates y en pimientos, ¿sí? Y la hemos encontrado recientemente en México. Ahora, el hongo, Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersicii, nos puede provocar daños en plántulas y nos va a provocar daños en plántulas cuando el sustrato se nos reseca mucho, cuando hay mucho calor o cuando el invernadero está muy caliente, los plásticos están muy calientes. Cuando hacemos el trasplante hay efecto un poco de chimenea y ahí aprovecha el Fusarium. Otra de las características en el suelo es que este Fusarium, si son suelos que tienen un poquito de acidez, al Fusarium le encanta la acidez. Al tricoderma le encanta la acidez también, ¿sí? Y ahí es donde pueden competir. Ayer en una plática yo escuchaba cuáles eran los pHs óptimos. Cada uno de los organismos tiene sus pHs óptimos. El problema es manejarlos. Tenemos que manejarlos conforme manejamos las soluciones nutritivas de las plantas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser a final de cuentas el pH óptimo? De acuerdo a la solución nutritiva de plantas que manejemos para aplicarlos. Ayer escuchaba también sobre la adaptabilidad de los organismos. Es cierto, una cosa es la adaptación y otra cosa es el rango en el cual tenemos cultivos. En México, en España, en Canadá, en cualquier parte del mundo, ¿cuál será el rango para obtener cultivos de tomate? ¿Variará? ¿Qué opinan? Para tener lo óptimo de producción de tomate, para tener lo óptimo de producción de plantas. Resulta que no. Tenemos que tener condiciones en las cuales la planta nos dé el mejor rendimiento, y el mejor rendimiento va a andar entre los 18 a los 32 grados Celsius. Entonces, un organismo que es bueno, que tiene buenas características de patogenicidad contra los fitopatógenos, pues va a ser bueno aquí donde quieran. Yo estoy seguro que a la gran mayoría de técnicos que conozco de aquí, ya de antaño, pues donde me los lleve, donde los ponga, se van a seguir comportando como buenos. El efecto de temperatura de aquí a Cancún, de aquí a Querétaro, de aquí a San Luis, de aquí a la Baja, va a ser mínimo. El conocimiento es lo más importante, saber manejar los microorganismos es lo más importante. Entonces, en este caso, en plántulas, tanto de tomates como de chiles, vamos a ver este tipo de características: lesiones secas, lesiones que se desmoronan fácilmente y la presencia o el crecimiento de la esporulación del hongo a nivel de cuello, a nivel de tallito. Y otra de las características muy importantes, muy fundamentales aquí: si nosotros tenemos estrés en estas plantas, el primer efecto va a ser en los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes se cambian, se van muriendo, la raíz la vamos viendo que se pone café, y desde ahí ya la llevamos en contra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Reactivar esa raíz. ¿Cómo la vamos a reactivar? Hay varias formas: agua, azúcar, melaza, compuestos orgánicos, el que quieran, pescado, algas marinas, el que sea, ¿sí? Pero en las concentraciones adecuadas. ¿Cuántas veces no he encontrado también que hay muchos productos que vienen ordeñados? Hay que tener cuidado con eso también, ¿sí? Entonces, en pimientos igual, en chiles, en cualquier fase,
el fusarium tiene dos etapas de desarrollo. Una cuando está pequeña, cuando está bebé, y la otra cuando vamos a cortar los primeros frutos, tanto tomate, chile, de cualquier solanácea. Son las etapas críticas, son las etapas en las que debemos de tener mucho cuidado. El problema radica cuando están adultas de allí para adelante y radica más cuando tenemos cultivos de ciclos muy largos. Aquí no lo vemos casi, los ciclos son cortos, pero hay zonas del país, en invernaderos del país, que los ciclos de corte de fruta son de hasta 8 meses o casi 10 meses. Entonces, ahí la manipulación de la planta, el manejo de la planta, el manejo del sustrato, tiene que tener otras consideraciones. Y vean algo muy parecido, en este caso, la presencia del hongo de color rosita, de color salmón, de color blanco, eso nos indica que tenemos de una u otra forma fusario. ¿Cómo se transmite o cómo se dispersa principalmente el agua, el aire, las herramientas, los operarios, la semilla, la plántula que llevamos de un lado a otro? Son factores muy importantes en que vamos a acarrear. ¿Cómo permanece mucho tiempo aquí? Desgraciadamente nuestras estructuras de invernaderos, donde tenemos los postes, son los principales focos donde casi no nos llega los productos químicos, los productos biológicos, los productos de bajo impacto ambiental, aceites, extractos, lo que sea, ¿sí? Desafortunadamente no nos llegan ahí. Y de ahí son las áreas en las cuales podemos tener una contaminación, una dispersión cruzada. Ya conocen este tipo de sintomatologías, la gran mayoría. ¿Cómo es el fusarium? Tenemos una planta sana, tenemos una planta que en uno de los puntos se pone amarilla, se va poniendo amarilla en esa misma área. ¿Por qué? Porque todos los tejidos conductores de nutrientes de una determinada área se van taponando y eso provoca esta clorosis y ese amarillamiento. Y conforme se van taponando todos los tejidos conductores, viene en forma general ese amarillamiento y posteriormente la muerte, ¿sí? El diagnóstico, el monitoreo de cualquier tipo de problemática va a jugar un papel fundamental en el manejo de la enfermedad. Si nosotros estamos viendo, si nosotros conocemos nuestro predio, nuestro invernadero, nuestra malla sombra, estamos en contacto con nuestros trabajadores que andan manipulando la planta y a temprana aparición de síntomas nos están indicando que se está viendo algún problema, es factible que la enfermedad no se nos disperse mucho. ¿Por qué? Porque echaremos mano de todas las estrategias de manejo, ¿sí? Daños en campo abierto, daños de muerte de plantas que ya las conocen, algunas son de aquí de Sinaloa, otros de Baja California, de otras partes de la República, y en la raíz, pues en ocasiones no únicamente fusario nos provoca este tipo de síntomas de manchas de color violeta, de color rojizo, puede ser provocado por otros organismos también. Pero lo característica es que cuando fusarium está presente en las plantas, desde el extremo de la punta de la raíz hasta la punta de la última hoja o de la cabeza de la planta, internamente va a ir esta lesión café cuando se trata de Fusarium oxysporum lycopersicii raza 1, 2 o 3, ¿sí? Entonces, puede afectar desde acá y se nos puede ir la lesión hasta la parte más alta y cuando ya tenemos esto, pues la consecuencia es la muerte completa de la planta. Y estos son los tipos de esporas muy características, muy típicas de este hongo. Y este hongo puede formar agrupamiento, puede que estas esporas se forme una capa muy gruesa y esa capa de gruesa es en la cual va a sobrevivir, entre otras cosas, en el suelo, en las plantas, en los estacones, en el sustrato, en la semilla, etcétera, etcétera. Fusarium oxysporum radicis lycopersicii. Bueno, el otro fusarium requiere de temperaturas un poquito más elevadas.
Este requiere de temperaturas más frescas. Cuando hay aquí en diciembre temperaturas muy frescas es cuando tenemos mayor probabilidad de que se presente. En Baja California, como es más frío, este es más común. En San Luis Potosí, en Querétaro, como es más frío, este es el más común. ¿Cuál es la característica? Esta mancha de color café, esa mancha de color café que ven ustedes aquí o acá, eso es lo característico, café chocolate. Esa mancha no va a crecer del cuello de la planta hacia arriba más allá de 30 centímetros, es un color café oscuro. Y esa es la principal diferencia entre un fusarium y el otro. El otro fusarium se va hasta la parte de más alta, de más arriba. ¿Cuál es la diferencia en síntomas? Aquí viene una coloración amarilla, un cambio de color en la parte superior y poco a poco la planta se va poniendo triste, se va poniendo flácida las hojas, viene un marchitamiento prácticamente de arriba hacia abajo y nos puede provocar la muerte completa de las plantas. En malla sombra, en campo abierto, en cultivos de tomate gordos, esto es lo característico. Aquí también, en el caso de sustratos, vean la mancha de color café oscuro delimitada hasta esta parte y hacia más adelante los tallos quedan blancos completamente. Pero estos tejidos enfermos, estos tejidos taponados, estos tejidos destruidos ya no son eficientes para la translocación de agua y nutrientes y por eso es que viene el marchitamiento en la planta. Vemos la diferencia, el color café oscuro y la diferencia con el fusarium común y corriente de que se va por los tejidos del xilema, floema hasta las partes más altas y en el caso de fusarium radicilico persicii nada más se confina a la raíz y una parte del cuello de la planta. Si quisiésemos nosotros distinguir entre estos dos fusarium así a simple vista, no lo logramos. En estos momentos, afortunadamente, la biología molecular ha evolucionado muchísimo y a través de análisis de ADN sí podemos tener una diferenciación porque la secuenciación de esos ácidos, de algunos fragmentos de esos ácidos nucleicos, nos pueden indicar las diferencias que hay entre uno y otro, ¿sí? Y también ya en la actualidad se hacen estudios de proteómica, de genómicas, de otras ómicas que existen dentro de los estudios moleculares y a través de esos tipos de estudios vemos la diferencia en la producción de metabolitos, en la producción de proteínas que podemos o nos pueden ayudar a separar a ese nivel alguna de las especies. Entonces, Fusarium oxysporum lycopersicii tiene 3 razas morfológicamente indistinguibles, iguales, como si fueran trillizos idénticos. La patogenicidad diferente en variedades de tomate, hay algunas que son más susceptibles, otras menos susceptibles, inclusive en portainjertos, hay algunos que son sensibles en un momento dado a este hongo, ¿no? Solo ataca plantas de tomate, produce diferentes tipos de esporas que son infectivas y la semilla va a jugar un papel muy importante, las partículas del suelo, el agua, el riego, etcétera. Y cuando se nos presenta, a partir de los 27 Celsius hacia arriba, son las temperaturas más adecuadas. Radicilico persicii, por otro lado, tampoco se puede distinguir de Fusarium oxysporum lycopersicii, ataca no solamente a tomate, el otro ataca a tomate básicamente, pero este tiene un rango de hospederos muy grande. Y en muchas plantas puede quedar simple y sencillamente alojado en las raíces de las plantas, en muchas malezas, ¿no? Afecta a las variedades resistentes de Fusarium raza 1, 2 y 3, produce los mismos tipos de esporas que es en la cual puede permanecer en las mismas condiciones que quedaría Fusarium oxysporum lycopersicii, pero en este caso vean temperaturas de 15-18 que son más frescas, que son las óptimas para que se nos presente este tipo de problema. A nivel de semilla, nosotros podemos diferenciar y podemos saber que se trata de Radicilico persicii cuando nosotros tenemos lesiones, cuando va germinando esa semilla a nivel de cuello de las plantas, como vemos acá. En estas condiciones,
es como sabemos que ya tenemos o que la semilla viene contaminada con Fusarium radicis lycopersicii. ¿Sí? Y estas son algunas series de fotografías de esta nueva especie de Fusarium que está en invernaderos, que apareció en primer lugar en Canadá, que ha aparecido en España y que muy probablemente la semilla que nos están mandando de esos lugares traiga un efecto en pimientos y en tomates. Aquí les muestro básicamente en tomate. También tenemos por ahí que no las encontré de último momento en pimientos, pero que es una mancha, inicia con una mancha oscura a nivel de cuello de la planta, tipo alternaria, tipo en hasta cierta forma como si fuera Pythium, pero aquí no vemos el estrangulamiento, es en plantas grandes, muy grandes, mancha de color oscuro. Luego el tallo va cambiando de color del verde a amarillo, se va chupando, viene la lesión que va creciendo internamente y las plantas van teniendo un marchitamiento repentino y quedan en cierta forma de color amarillo, ¿no? Pero lo más importante es que si nosotros por ahí dejamos esas plantas una semana, 2 semanas, inmediatamente aparecen estos puntos de color rojizo, de color rojo, y estos puntos son las estructuras de reproducción sexual del hongo. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que si no tenemos un buen manejo, este hongo puede cambiar, puede mutar fácilmente de un ciclo a otro, y entonces un producto que sea bueno en estos momentos no puede ser bueno quizás en 2 o 3 años más, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Afortunadamente yo no lo he encontrado aquí, ha sido del centro de la República, pero que está por ahí presente, latente. ¿Sí? Entonces, hay que hablar de monitoreos, hay que hablar les decía, los monitoreos son muy importantes, los umbrales, las variedades resistentes, los híbridos resistentes que hay, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos injertos, que el injerto no nos quede muy corto, porque si está muy corto va a quedar enterrado en el sustrato, va a quedar enterrado en el suelo y para el control de Fusarium ya no nos va a servir de nada, o para el control de algún otro patógeno como verticilio, si es que trae incorporada esa resistencia, ¿sí? En muchas zonas se utilizan sustratos que se cambian frecuentemente, ahí no hay problema. Si hay suelos contaminados, pues hay que meterle fumigantes de los que hay en el mercado, y si no, pues hay que buscar algún suelo donde haya tenido sorgo, donde haya tenido algún otro tipo de plantas que tiene o que produce algunas sustancias que ayudan a eliminar al Fusarium, o también incorporar la materia orgánica, incorporarle ahí sí los tricodermas, los bacilos, pero por separado. No hay que cometer el error de que hay compañías que llegan y nos dicen, hey, en este tambo, en este rotoplas, métele toda esta gama de microorganismos. A las 24 o 48 horas lo aplicas. ¿Qué van a aplicar? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿qué van a aplicar? Si le metieron un bacillus, van a meter puro bacillus. ¿Por qué? Porque el bacillus se va a comer a los otros, simple y sencillamente. Acuérdense, las bacterias tienen una altísima capacidad reproductiva. En 20 minutos una bacteria se duplica. En 24 horas una sola bacteria, 17 millones de nuevas bacterias. ¿Sí? Imagínense que a ese tambo de 200 litros le echan 1 litro, ¿cuántas bacterias trae? Dice la etiqueta, 1 por 10 a la 12 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Sí? ¿Cuánto es 1 por 10 a la 12? Multipliquen 10 por 12 ceros. O un 1 con 12 ceros, ¿cuánto es? Entonces, esas en 24 horas, ¿cuántos tenemos? Le pegan en la torre al tricoderma, al gliocladion, a cualquier otra cosa que se ponga por ahí. ¿Sí? Entonces, y el manejo, ¿no? Lo que decíamos, fumigantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hace unos poquito tiempo tuve la oportunidad de decir, bueno, voy a ver qué pasa con los goteros en nuestros sistemas de producción. Y por ahí agarré unos goteritos.
Vean cómo estaban internamente. Vean qué encontré. Qué chulada. Puro fusario, todo esto. Mucha carga bacteriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas bacterias se asocian con estos hongos, forman microfilms, forman capas, forman cubiertas que les ayudan a protegerse y que en un momento dado, cuando están pasando los agroquímicos, pues simple y sencillamente están en el máximo confort. ¿Sí? Para poder destapar uno de estos goteros hay que quitarlo, para poder limpiarlos hay que destaparlos, que le pegaríamos en la torre, y tallarles a lo mejor con agua, jabón y un estropajo fuerte. ¿Quiere participar? Adelante. Lo más frecuentemente posible. No lo sé, ahorita no lo sé, ¿sí? Vamos a iniciar un estudio en ese aspecto. Pero igual, lo que sí le puedo decir es, hay sistemas que ustedes probablemente tengan de conducción del agua hasta el gotero, donde si lo destapan van a encontrar capas muy gruesas de fertilizante adheridas. Y el flujo de agua que va corriendo por ahí no es el mismo. La presión del agua no va a ser la misma que cuando ese sistema lo pusieron. Y entre más viejo es el sistema, créanme que probablemente ya nada más tienen un pequeño agujerito por donde está fluyendo el agua con los nutrientes. Y obviamente si a través de alguno de los mecanismos ustedes están pasando o están inyectando algún fungicida o algún insecticida al suelo, pues igual, ¿no? Va teniendo consecuencias de degradación por ese tipo de partículas. Otro aliado muy importante de los Fusarium y de Phytophthora, Fungus gnat. ¿Sí? Estas son las larvas, no sé, se me pasó ponerles el adulto por ahí. Probablemente aquí no sea problema. Bueno, sí es problema. El año pasado tuvimos un problemita en berenjena muy fuerte por Fungus gnat. Y para eliminar este tipo de plagas es muy fácil, es muy sencillo. Cualquier insecticida que ustedes le apliquen al sistema, como es de cuerpo muy blando, le van a pegar en la torre. ¿Sí? Hay nematicidas, Steinema, que ayer el maestro Bernal les platicó muchísimo, se utiliza muchísimo en este tipo de problemática. Pero si queremos eliminar, por ejemplo, en el caso de pimiento, problemas de Fusarium, puede haber aunado problemas de bacterias, y para eliminar este tipo de problema tenemos que aplicar el insecticida junto con un bactericida. Si no, no van a tener mucho éxito en el control del Fusarium en el caso de pimiento. Esta fotografía es muy interesante, es muy bonita para que vean, bueno, el doctor Raimundo me dijo que tenía 800 unidades formadoras de colonias o 1200 en el suelo. Bueno, le meto el fumigante de suelo y punto, me lo llevo. Porque allá una compañía me dijo que con ese fumigante le iba a arrasar. Sí, es cierto, puede acabar con el Fusarium que está en ese momento ahí. Pero ¿qué pasaría si a través del agua, a través del polvo, a través de los estacones, otra vez estamos reincorporando el Fusarium? Y vean, un suelo recién fumigado con 300 unidades formadoras de colonias o clamidosporas sería suficiente para tener prácticamente el 50% de plantas muertas para cuando entren a cosecha. Pero ¿qué pasa si ese suelo fumigado, o si les dicen, tengo 400 ya, 600 todavía unidades formadoras de colonias, que yo les decía no pasa nada, y tienen un suelo con mucha materia orgánica, entonces necesitarían ya prácticamente 2 veces más o 3 veces más esta cantidad para que les cause la muerte de ese 50% de plantas. ¿Y qué pasa si ustedes fumigan y aparte le ayudan a ese suelo con la incorporación separada en tiempo de microorganismos antagonistas? Pues vean, ocuparían una carga muy grande de Fusarium
para tener ese 50% de plantas enfermas. Entonces, la otra estrategia, vamos a plantar, vamos a ver, ya tenemos el análisis del suelo, tenemos un sustrato nuevo, decimos no tenemos necesidad de aplicar algún químico, pues vamos incorporándole en este momento los biológicos, el tricoderma, el gliocladion, lo podemos bañar en algún extracto de un poquito de algún aceite, de algún silicato, para que le ayude a la planta, sea fertilizante, la desestrese, le ayude a la planta a crecer. Le podemos incorporar un poquito de un dulcecito para ese microorganismo antagonista, un poquito de azúcar, un poquito de melaza, un poquito de fertilizante orgánico y hay una mejor protección, ¿no? Ya la vamos protegiendo y luego ir programando paulatinamente. Y es muy importante ver las condiciones que vamos a tener en ese sustrato, en ese suelo, porque esas condiciones son las que nos debilitan la planta, son las que no nos permiten que la raíz respire, no nos permiten que la raíz crezca. Y acuérdense una cosa muy importante, la planta come por la raíz. Si tenemos raíz blanca vamos a tener raíz sana, si tenemos raíz café, como si fuera el extracto de la fibra de coco, vamos a tener una planta enferma por Fusarium, por Pythium, por Phytophthora, por un montón de cosas, por Pirenocheta. Híbridos resistentes que ya les comentaba, si van a injertar, los injertos altos, que nos quede alto sobre la superficie del sustrato, la superficie del suelo. Hay varios en la actualidad, ojo. Para evitar problemas de cáncer bacteriano, lo más conveniente es dar un tratamiento hidrotérmico a la semilla. Aun cuando venga pregerminada, hagan pruebas y si le soporta, si no hay una muerte más allá de un 3%, es más redituable que tener un problema de cáncer bacteriano posteriormente. Entonces, algunos de los productos biológicos que andan en el mercado. Ayer igual preguntaban cómo, en qué momento de reciente producción. ¿Sí? Hablar de compuestos, de formulaciones, de orgánicos, es un mundo de formulaciones. Cada compañía tiene su forma de hacerlas. ¿Sí? Las de polvo son más estables, no quiere decir que sean las mejores. Las de líquido son menos estables. Pero si ustedes llevan la garantía que sale como el pan recién salido, va a ser una garantía en un biológico. Es decir, nosotros siempre les hemos dicho, traten de llevar su manejo de cultivo en base a alguna bitácora, en base a alguna programación, y de esa forma ustedes pueden, al que le tengan confianza de los biológicos, decirle, hey, el día 15 o la semana 30, la semana 40, la semana 35, la que quieran ustedes, necesito que me tengas recién formulado ese biológico. ¿Sí? Va a ser más eficiente. Entonces, para este tipo de problemas donde se puede, donde hay suelos, pues la biofumigación, la solarización, la fumigación, la biofumigación, que tiene sus formas muy detalladas de cómo hacerlos y que pues luego si hay tiempo lo vemos porque veo el reloj que va muy rápido. En el caso de cenicilla, las cenicillas también son muy interesantes porque cada año se van volviendo más resistentes, su presencia es más grande y el rango de hospederos es tremendo. Vean, berenjenas, papas, solanáceas, cucurbitáceas, algunas otras plantas, hasta malezas podemos encontrar cenicillas muy frecuentemente en ellas, ¿no? Algunos frutales como mango, manzano, vid, también es muy frecuente la presencia de cenicillas, cada vez más. Ataca principalmente al follaje, a la parte aérea de la planta y esto trae como consecuencia que la fotosíntesis se reduzca y eso a su vez trae como consecuencia que la calidad de nuestros frutos va a ser mucho menor.
Si hablamos de pimientos, van a picar menos, van a estar más insípidos, más desabridos, igual que los tomates, igual que todo lo que ataca. Y las pérdidas en algunas ocasiones para la cenicilla del tomate y de pimiento, la común y corriente o Ideopsis táurica, en ese caso puede haber mermas o pérdidas en la producción hasta del 30%. Inicia en este caso Ideopsis táurica o Libélula táurica con este tipo de síntomas de amarillamiento que ven aquí, estos amarillamientos, y posteriormente la lesión se va secando. Hay una infinidad de híbridos, tanto de tomates gordos, tomates saladez, tomates de especialidades, y en todos ellos la sintomatología va a ser muy similar, y lo único que puede cambiar es la intensidad del color que se presenta en las hojas. Pero es igual, es muy similar. Las manchas se van secando, el hongo se va alimentando de la parte interna, es un parásito obligado. Se va alimentando, cada vez hay más manchas que se unen, que coalescen. En el caso de tomate, las hojas se secan por completo, quedan adheridas a la planta. En el caso de pimiento, cuando ya hay hojas así con este número de manchas, empiezan a caerse, y si ya están en producción, los frutos quedan completamente descubiertos, ¿no? Entonces, por la parte del envés, lo que miraríamos si tuviésemos un ojo electrónico, pues es estas esporas, cuando se trata de Ideopsis táurica, con estos dos tipos de esporitas. Son las responsables de los daños y son las responsables de la contaminación cruzada, ¿no? En el caso de tomates vemos este tipo de daños que se ven aquí, hojas completamente secas, adheridas a la planta, y en el caso de pimientos, vean, ya plantas prácticamente sin hojas. Son los daños más fuertes, ¿no? ¿Cómo inicia en ocasiones? En ocasiones el que se forme un micelio un poquito más abundante por este hongo depende de salud, de la humedad relativa que se presente en el ambiente, pero la condición más favorable para este hongo en forma particular es humedad relativa un tanto baja y la temperatura un poco elevada, como miraremos, ¿no? Entonces es un parásito obligado. Si nosotros lo queremos cultivar en un laboratorio, nunca lo vamos a tener. Se le llama cenicilla porque el micelio, las esporas o las estructuras del cuerpo de este hongo son de color hialino transparente. Se puede reproducir tanto sexual como asexualmente, y temperaturas óptimas, en este caso de 20 a 32, y soporta también baja humedad relativa, ¿no? Otro problema que estamos viendo, sobre todo en donde hay tomates en ambientes un poco más húmedos, es Oidium neolicopersicii. Y también vean, en este caso, un tomate beef o un tomate gordo, en donde como inicia una mancha que se va expandiendo como si le hubiésemos echado cal, va creciendo, va poniendo amarilla las hojas, las va secando, nos deja expuestos los frutos, y esos frutos van a tener menor calidad comercial. Vean en tomate saladez, en alta humedad relativa, como parece como si le hubiésemos echado cal a esas plantas, ¿no? Y vean también en especialidades que puede haber las dos cenicillas en un momento dado. Aquí está Oidiopsis y aquí está Oidium neolicopersicii, ¿sí? Pero vemos cómo puede dejar las plantas y cómo las seca las plantas completamente. ¿Y qué es lo que falla aquí? En un momento dado, falla el monitoreo oportuno, el saber oportunamente qué tenemos, el saber qué acciones hacer. A mí me ha tocado ver cultivos de pimiento dulce, de estos pimientos de largo ciclo que llegan a crecer hasta 3 metros de altura, pero van cuidando la parte donde está la fruta y la parte de abajo le van dejando las hojas, y en la parte de abajo no hay aplicación de productos, hay incremento de plagas, hay incremento de enfermedades, no se quitan. Entonces es una contaminación recurrente que están gastando muchísimo dinero para tener un efecto. Y en esta cenicilla vemos que los tallos también van a ser fuertemente afectados, y también el cáliz de los frutos serían afectados. Si estos frutos fueran en racimo con esto, inmediatamente un rechazo, ¿sí? Entonces,
Estas esporas pueden recorrer grandes distancias con la manipulación, con el viento, con lo que se quiera. Estas en forma particular entre 52 y 57% de humedad relativa germinan y requieren temperaturas entre los 10 a los 32 Celsius con una óptima de 27, ¿no? En el caso de cucurbitáceas vemos Podosfera hanti, antes le llamábamos Erysippus sycoracearum aquí en Sinaloa. En la actualidad, con los pepinos ya de especialidad, los europeos, los persas, estamos teniendo cambios muy importantes en el hongo. Estamos viendo Podosfera hanti, que en este caso es una cenicilla que nos puede afectar desde pequeñas manchas en algunas áreas del follaje, pero que nos puede afectar todas las plantas. Y después de tener este micelio, este polvo blanco, vamos a ver el desarrollo de manchas negras. En estas manchas negras se nos está presentando la fase sexual del hongo. Son ascosporas, son esporas de reproducción sexual, y estas esporas a lo mejor están respondiendo al cambio climático o respondiendo al azoxystrobin, y el caso es que tenemos mucha resistencia, cuando menos a azoxystrobin, por este hongo en forma particular en cucurbitáceas, ¿sí? Entonces, igual monitoreos, algunas condiciones ambientales. Vean ustedes, variedades, desgraciadamente hay muchas que nos venden de tomates disque resistentes. Cuando están en presión fuerte se pierde esa resistencia. Hay que eliminar malezas, como les digo, porque allí puede estar sobre todo esas cucurbitáceas silvestres que por aquí vemos en los canales. Hay muchas solanáceas silvestres alrededor de la mayoría de los predios agrícolas en nuestra república. Hay que eliminarlas y pues estar con el manejo de los productos químicos, con los productos orgánicos o con los productos de bajo impacto ambiental. Como estos, ¿no? Dentro de químicos, estos son algunos de los químicos, de los más utilizados: miclobutanil, azoxystrobin, triflustrobin, azufre, sobre todo azufre micronizado, no al azufre común y corriente, porque las consecuencias que puede traer. Algunos de bajo impacto ambiental, el silicato de potasio, el bicarbonato de potasio, el fosfato, algunos otros fosfatos, algunas bacterias que soportan altas temperaturas. Aquí sí, cualquier bacillus que ustedes tengan por allí puede tener un efecto para cenicillas. Pero hay que ver en estas condiciones, si es Oidopsis taurica, hay que meterle una bacteria, un bacillus que soporte altas temperaturas. Y curiosamente, esta bacteria puede soportarles hasta cerca de 100, 120 grados Celsius, ¿sí? Entonces se pinta sola para el calor de Sinaloa, ¿sí? Entonces es una de las bacterias, pero les digo, bacilos en condiciones frescas, en condiciones de mucha humedad, subtilis, amilolicoefencias, púmilis, inclusive turigiensis, que es muy frecuente para el control de insectos, también les sirve para este tipo de problemas y para otros problemas de enfermedades foliares en las plantas, ¿sí? Estas desafortunadamente no los tenemos, estos biológicos aquí, Ampelomyces, Sporotris, Acremonium. Son cepas que en 24 horas vemos cómo arrasa por completo con las esporas de las cenicillas, ¿sí? No hay formulaciones comerciales en el mercado, ¿no? Es simple y sencillamente. Y vean, alternativas para cenicillas, bicarbonatos de sodio, de potasio, sílices o silicatos solubles, fosfatos. Nosotros tuvimos una experiencia en San Luis Potosí con cenicilla en pimientos. Lo único que nos funcionó fue la lechada de cal con arcilla. O el mentado que ayer mencionaba Carlos, el zurrón, era lo único que nos funcionaba para detenerla, contenerla. ¿Sí? Cola de caballo, muy importante. Aceites vegetales para este tipo de problema. Cualquier aceite de cocina, siempre y cuando no pase del 1%, es suficiente para tener un buen manejo de este tipo de problemas. ¿Sí? Vean un trabajito que hizo, y no es por echarle, aquí dice Barrios 2009, el que me invitó a darles esta plática. A lo mejor quería que les mostrara esta fotografía, no tan bonita.
Vean, testigo, azocistrobin. ¿Ven diferencia? Vean las manchas de cenicilla. Extracto de cola de caballo. Bacillus stereothermophilus, Trichoderma harzianum. Estos funcionaban muy bien cuando no había temperaturas muy elevadas, sobre todo tricoderma. ¿Sí? Pero vean, silicato de potasio en dosis baja, en dosis alta. Comparen con azocistrobin estos daños con estos daños. Independientemente que la producción, independientemente que la resistencia al estrés por calor, la resistencia al estrés por frío, les ayuda muchísimo los sílices. ¿Sí? Algunos que esperaban esto, pirenocaeta, rápidamente, es una enfermedad que se nos presenta cuando iniciamos con clima un tanto fresco, un tanto frío. Si iniciáramos con clima frío, sería más catastrófico para Sinaloa. No como, por ejemplo, en el centro de la República, van de frío hacia calor. Aquí, afortunadamente, vamos de calor a frío. Pero cuando en el invierno tenemos algo de frío es cuando se nos puede incrementar más este tipo de problema. Está distribuida a nivel mundial la pirenoqueta, la raíz corchosa. Y esta enfermedad se dispersa muy rápidamente. Tiene la particularidad que causa lesiones muy localizadas en una parte que es muy difícil de verla para nosotros, no es como la parte aérea. Está esa parte en la raíz. Manchas separadas de color oscuro, de color de aspecto de corcho, que se rajan, que se cuartean, que tienen una coloración negra y que rápidamente llaman a comer a bacterias, a hongos como Fusarium, a hongos como Pythium, a hongos como Phytophthora y que pueden enmascarar el tipo de sintomatología también. Únicamente cuando se tiene buen sistema radicular se puede compensar la pérdida de raíz dañada por pirenoqueta. Entonces, la batería a tener buena raíz, a estar monitoreando raíz y estar induciendo la formación de raíz. Estar aplicando también mucha materia orgánica, muchos microorganismos, muchos productos a base de sílice, a base de potasio, mucho potasio, porque es lo que nos puede contener este tipo de problemática. ¿Sí? Y las pérdidas en algunas partes se han cuantificado de 30 a 40% y en otras áreas hasta el 75%. Entonces, en 5 años o la enfermedad, aun cuando nosotros hagamos la aplicación de fumigantes, si no es frecuentemente, en 5 años nos vuelve a reiniciar y se nos vuelve a disparar el problema como algo grave, ¿no? Entonces, raíz corchosa es una enfermedad de clima fresca, la enfermedad es más severa con temperaturas de suelo fresco y si existe alta humedad en el suelo, si existe mucha agua en el suelo, si estamos regando frecuentemente en el suelo. Y yo siempre les pongo el ejemplo, oigan, ¿por qué rieguen tanto riegan los cultivos? ¿Acaso nosotros tomamos y tomamos agua? A lo mejor cerveza sí, pero agua. Y no, a la pobre planta le estamos saturando, atiborrando de agua y agua y agua y agua. Y precisamente por ese problema, por esa sencilla razón, tenemos mucha presencia de nemátodos y tenemos mayores condiciones para la presencia de pirenoqueta. ¿Sí? El desarrollo óptimo de este hongo, vean, temperaturas frescas. Ojo, diciembre, enero, febrero es cuando se nos incrementa más. Y cuando viene el calor, que ya están las raíces dañadas, como vemos aquí, bóicatelas, viene el centón del cultivo. ¿Sí? Las primeras semanas después del trasplante tiene un efecto significativo en la severidad de la enfermedad. ¿Sí? Y en los hospederos, no únicamente tomate, muchas solanáceas, muchas cucurbitáceas, malezas y otras plantas juegan un papel ahí. Y esto es lo que podemos ver desde que las plantas están pequeñas, colores amarillos, colores o síntomas aéreos que en un momento dado tenemos que corroborarlos con la raíz, porque estos síntomas pueden ser muy similares a alguna deficiencia, algún bloqueo, pueden ser muy similares a la presencia de algún determinado tipo de virus que podamos tener también presente en los cultivos, ¿no?
Esto más lo que veamos en la raíz es lo que nos determina que es o no es raíz corchosa. Y en la raíz corchosa ver este tipo de estructuras que son las que permanecen en el suelo, que pueden estar hasta 5 años, ahí no se ve aquí, pero son 5 años que estas estructuras pueden permanecer en el suelo y ahí estar recontaminando. ¿Sí? Entonces, muy parecido a lo que es Fusarium, hay que manejar esos suelos en forma muy parecida a lo que es Fusarium. Me voy a ir un poquito rápido porque se está acabando el tiempo, ¿no? Tener plantas con buen vigor, las temperaturas, el estrés, tenerlo mucho, la fertilización bien equilibrada, ojo con el nitrógeno, y la incorporación de biológicos va a ser muy importante en este caso. No hay variedades resistentes y el control químico no está muy bien definido, pero los productos que utilizamos frecuentemente para Fusarium pueden tener un efecto, como en el caso de tiofanato, captán, PCNB, TCMTB y algunos otros ingredientes, ¿no? Y dentro de bacterias, pues muy importante, la mancha angular del pepino, que nos empezó a aparecer aquí en Sinaloa del 2009, muy drástico en el 2010, 11, en la Cruz de Lota y en Culiacán, y vean, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Sí? Entonces es una bacteria con ciertas características muy particulares, muy pequeñita, que tiene flagelos, que en medio de cultivo forma esta fluorescencia y que pues eso rápidamente nos ayuda a nosotros a decir que se trata de pseudomonas, ¿sí? Nosotros a esta vemos que es transmitida por semilla, la hemos encontrado muchísimo en cucurbitáceas, los cotiledones son los primeros que se infectan. Cuando viene la bacteria entra a través de los estomas, entra a través de las lenticelas y se multiplica internamente y así es como va iniciando, ¿no? La alta humedad relativa, la presencia de lluvias, los goteos frecuentes son de gran importancia y la temperatura entre 24 a 28 Celsius son muy adecuadas. No manejar estas plantas cuando están mojadas y si hay presencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque rápidamente hacemos una dispersión muy tremenda. Esperar a que sequen las cosechas o la manipulación de la planta, esperar. Y puede sobrevivir en el suelo, en los residuos de las plantas hasta 2 años por ahí, ¿no? La penetración por cualquier apertura natural es diseminada de hoja a hoja, de planta a planta, por la salpicadura, por los goteos o cuando se lleva plantas hacia otros lugares. Y si la planta está mojada, pues es cuando podemos tener mayores problemáticas, cuando hay muchas lluvias, cuando hay muchas neblinas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son los síntomas que se inician por los bordes de las hojas. Aquí están las lenticelas, aquí es donde penetran. En la mañana podemos ver estos aspectos de húmedos en el en vez de las hojas, la coloración blanca que va creciendo, va desarrollándose hasta que nos seca completamente el follaje. Y cuando ataca frutos, las partes donde entra la bacteria, ya no hay crecimiento, los tejidos mueren, la bacteria se va internamente y entonces como esta parte ya no crece, la parte de células sanas, de tejidos sanos va creciendo y por eso es que muchos frutos quedan con aspecto muy curvo, ¿no? Entonces las características de las bacterias y también cuando hacemos aplicaciones, ojo con la penetración de los productos, que no esté muy cerrado, que se haga la manipulación de las plantas, el manejo adecuado de las plantas, ¿no? Realizar en la semilla, se puede realizar tratamientos de 50 Celsius, evitar los excesos de humedad en el ambiente y lo que decíamos, cuando haya humedad no hacer mucho trabajo de planta. Híbridos, estos dos al menos, altamente sensibles a la enfermedad. Y pues, ¿qué nos queda? Aplicar antibióticos, aplicar algunos cobres, hay cobres bastantes en la actualidad, cobres muy buenos, octanato de cobre, curimidato de cobre, hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, que pueden ser las moléculas nuevas, las más eficientes en un momento dado, pero que no basta con eso, tenemos que hacer mezclas en muchos de los casos con algunos fungicidas como Mansate, como Manevo, como Cine, ¿no? Y ver el control, ¿no?
Entonces, pues un poquito más que se repite y prácticamente con esto, pues vean, es mucho para hacerlo muy a la carrera y les agradezco la atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Buenos días. Nada más quería preguntarte si la pironocaeta, que es lo que hay ahorita, la novedad, si tienes alguna experiencia con el plástico oscuro o negro. ¿Por qué? Porque cuando se presenta o empiezas a ver los síntomas, es en tiempo cuando empieza a refrescar. Más sin embargo, nadie, creo yo que nadie checa las temperaturas dentro del acolchado, pues lo que es el suelo, pues. Entonces, con un plástico negro debe de variarte las temperaturas, ¿no? Debe ser más caliente. Entonces, puedes mermar o disminuir un poquito, bajarle la presión de la pironocaeta, ¿no? Sí. Igual con el tipo del fusario, ¿no? Esa es mi opinión y yo digo que también debe de jugar con los colores del plástico en las últimas etapas en los tomates. Sí, muy interesante ese tema. Indiscutiblemente que los holandeses son los que tienen la más alta tecnología en la producción de hortalizas. Los holandeses inclusive manejan dentro de sus invernaderos focos de colores. Y esos focos de colores han tenido un impacto muy importante en la presencia de plagas y en la presencia de enfermedades o de patógenos que causan enfermedades. Entonces, le comentaba hace rato, ingeniero, ahorita tengo un estudiante de doctorado, vamos a trabajar con pirenoqueta en forma específica. Ahorita no lo sé qué efecto pueda tener esto, pero si en otra ocasión nos llegan a invitar o en algún otro foro, ya podemos ir viendo ese tipo de resultados en ese tipo de plásticos, ¿no? Entonces, la petición pública también, el compromiso público, trabajar recíprocamente para ver en qué nos podemos ayudar. ¿Vale? Doctor. Sí, adelante. Felicidades por la... No quieren que hable. Felicidades por la plática. Yo sé que usted está investigando pirenocaeta, trae un proyecto. Entonces, en Canadá hubo un brote muy fuerte en el 2000 y ellos encontraron que el fungicida que mejor les funcionó fue azoxystrobin. Lo que no sé es la dosis porque no tuve acceso al artículo completo, pero ahí para que lo chequen. La otra pregunta es, hay dos especies reportadas que afectan solanáceas y cucurbitáceas, la Lycopersis y terrestris, si tenemos aquí también terrestris. ¿De cuál, perdón? Pirenocaeta terrestris, que es sí. la pudrición rosada de la cebolla. ¿Sí? En realidad, estamos basados a lo que sería básicamente el Lycopersis, sí. No sabemos porque nadie se ha metido y precisamente por eso nos vamos a meter este tipo de estudios. No sabemos inclusive con precisión y más a nivel molecular qué especie tenemos en realidad aquí, si hay variantes de un lote a otro, ¿no? Entonces, por ahí igual, queda pendiente, ahorita las manejamos nosotros como Pirenoqueta lycopersicii, en el futuro vamos a ratificar si es o no es, ¿no? Y lo otro es, sí, hay fungicidas muy buenos, muy eficientes, el mismo Mansate, el mismo azoxystrobin, el mismo tebuconazol, pero hay algunos de estos productos, bueno, tebuconazol en forma particular, que no lo podemos meter en algunos tipos de cultivos y específicamente en tomate. Pero en el caso de azoxystrobin se tiene que ver y ajustar las dosis, en este caso en partes por millón. Hay que ver cuáles serían las partes por millón. Y también esa dosis tenemos que ajustarla en base a la densidad de plantas que se tengan, ¿sí? No es la misma en algunos casos que tienen 24, en otras 32, en otros 50,000 tallos. Entonces ahí es donde también tenemos que hacer parte de estudios para determinar cuáles de estos nuevos fungicidas que hay, y no solamente fungicidas, también el efecto de biológicos, también el efecto de compuestos de bajo impacto ambiental o otras cosas, cuáles pudieran ayudarnos más en el manejo de este tipo de problema. Sí.
Carlos. Primeramente para felicitarte, Raimundo. Y una pregunta que todos nos hacemos como asesores. Nos mencionas en el caso de Bacillus subtilis, los Bacillus subtilis normales y los Bacillus thermophilus. Cuando nosotros salimos a asesorías a áreas más calientes, para mí lo considero, cuando yo hablaba el día de ayer de los rangos de temperatura para los microorganismos, no es la misma aplicarlo aquí en Culiacán que aplicarlo en la costa de Hermosillo, donde las temperaturas se me van a 50 y tantos, a 60 en las casasombras. De ahí que nos comentaras tú, Bernardo, tienes por qué estar trabajando con un Bacillus subtilis que te muere a 30 grados, 35. Tú tienes que optar por un Bacillus thermophilus que te va a tolerar 80 o 100 grados. ¿Es correcto hacer esas separaciones? Sí, en parte es correcto porque la mayoría de los bacilos, aunque no están en la categoría de los termófilos, la gran mayoría tienden a soportar altas temperaturas. El que dentro de esos termófilos soporta más temperaturas ahora se ha cambiado la nomenclatura y es Geobacillus stereothermophilus, que sigue siendo el Bacillus stereothermophilus, ¿no? Ese es el que se sube más en el rango de temperatura. Ahora, ahí es parte del manejo. Cuando hay temperaturas un tanto frescas y humedad relativa alta, podemos irnos con algún Bacillus subtilis, un Bacillus amelolecogensias o cualquier otro tipo, o Pumilis, ¿no? Pero ya cuando las temperaturas van incrementándose, entonces sí. O aquí en Culiacán, ahorita, si vamos a empezar con un Bacillus, tiene que ser con un Bacillus stereothermophilus, ¿sí? Entonces, ahí es parte del manejo y parte de conocer cómo es la biología del antagonista. Por ejemplo, yo sé que Bacillus también en un suelo con muchas sales, lo aplico y va a tener un efecto también de degradar las sales, de degradar la materia orgánica y hacerla más asimilable para la planta. Entonces, en ocasiones no lo voy a usar como un agente de control biológico, lo voy a usar como algo que me va a ayudar a tener plantas más fuertes. Y otra característica muy particular, si alguien usa Bacillus stereothermophilus y no quiere tener mucho desarrollo de planta, tiene que ir con dosis bajas, porque Bacillus stereothermophilus tiene la particularidad de que en 2 o 3 días en tomate les da un impulso tremendo.